sea glorificado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decimos amén, amén y amén. Porque le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios, mis amados hermanos, que pueden tomar sus lugares. Solo voy a mencionar esto, ya no voy a leer porque quiero llegar hasta donde nos quedamos. Bueno, el tema es lleno del Espíritu Santo. Decimos amén. La base bíblica es Efesios capítulo 5, versículo 18. Claramente nos dice la palabra: sed llenos del Espíritu. Decimos amén. No empecemos. Amén. Bueno, avancemos, hermano. La palabra llenar significa rellenar. Dejémoslo así. Amén. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos rellene, mis amados hermanos. La primera palabra que ya vimos es aquí, Hechos capítulo 6:3, lleno del Espíritu Santo. Estaba hablando de los diáconos. Decimos amén. Entonces los diáconos necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a mencionar este punto únicamente. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona madura. Amén. Miren, ¿cuál es la característica? Que esto lo vemos en el desarrollo natural de nuestras vidas. Cuando ustedes y yo éramos unos bebés, amén, ¿cuál era la forma de comunicarnos? Cuando éramos bebés, babies, ¿cómo? Por todo llorábamos, ¿verdad? Todo. Y yo no sé cómo le decía la pastora, alguno de los dos lloraba, tiene hambre. O lloraba, el pañal. Lloraba, le duele el estómago. Yo todos los llantos los escuchaba igual, pero ella no, ella sabía qué tenía. Amén. Entonces, conforme fuimos creciendo, yo no sé, tal vez algunos sí, ¿verdad? Pero siguen llorando ustedes por cualquier cosa. Ya no, ¿verdad? Yo creo que ya maduramos y entonces hay algunas cosas que probablemente sí nos duelan, pero ya no lloramos. Pero bueno, avancemos. Aquí fue donde nos volvimos a quedar, hermano. Gracias a ustedes. Entonces, la Biblia nos muestra aquí, en Miqueas, capítulo 3, versículo 8. Miren cómo lo dice el profeta. Yo, en cambio, dice, estoy lleno. Amén. Miren qué interesante, hermanos, que él mismo dice, yo estoy lleno. Yo les pregunté a ustedes hace un ratito y ¿qué me respondieron? Bueno, eso fue los que ya se fueron, ¿verdad? ¿Qué respondieron? Que les faltaba. ¿Sí o no? ¿Y a nosotros? Entonces tenemos que llegar a un punto de tener la convicción de que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hablen más porque yo siento que tengo mis oídos tapados. Aparte de que siento que el volumen está bajo, siento que tengo mis oídos tapados. Bueno, entonces dice, yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor. Vean de cuántas cosas estaba lleno. Para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. A la mayoría probablemente nos gusta hacerle ver sus errores a algunos. Pero cuando nos tienen que hacer ver nuestros errores, ay, ya como que ya empezamos. Pero bueno. Entonces aquí nos quedamos, ¿verdad? O a la vez aquí empezamos porque ya no grabamos. La palabra lleno, ¿se dan cuenta ustedes de que hemos mencionado ya por lo menos dos palabras de llenura, pero no son la misma? Amén. Aquí dice que lleno significa armar, también significa consagrar, y por eso es que les coloqué esta imagen, ¿verdad? Porque esta palabra lleno también significa embarazar. ¿Acaso no se echa de ver, hermanos, cuando una hermana está embarazada, que está bien llenita? ¿Sí o no? Pero también significa, vean, esta llenura significa fielmente. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona fiel. ¿Y qué características me pueden decir ustedes de alguien que es fiel? Yo pienso que esta persona es fiel, pastor. ¿Por qué? ¿Qué pudieron haber visto en él o en ella para decir, es fiel? ¿Perdón? No me hagan que no grabe otra vez, hermano. Ay, ¿me puedes tapar esto, hermano? Disculpen si no escuchan. Sí, que con una mano lo querías tapar, que está sellado. Gracias.
Pues sí, ¿en qué estábamos? Gracias. Pero quitar el tapón de una vez. Características de una persona fiel. No miente, muy bien. Es perseverante. Es perseverante en algo. Les dice, por ejemplo, ustedes, ¿alguna vez han hecho ustedes una famosa llamada? La persona les contesta, aló, ¿y ustedes dónde estás? ¿Alguna vez han hecho una llamada así? Y les dicen, por ejemplo, están preguntando ¿dónde estás? No, en la 18 dicen que está en la, bien, está en la 18, dice. Pero luego ustedes se enteran que está en la cuarta, que está en escala, por ejemplo. O que tal vez se enteran ustedes que está en la vecindad, pero les dice que anda. ¿Es una persona fiel? No es fiel, así de simple. ¿Por qué? Porque es mentiroso, porque es mentirosa. Y como se los decía en el primer culto, así trabajan los extorsionistas. Pero no lo vamos a decir porque hoy sí estamos grabando. Pero bueno, empecemos con este, pues. Les dije que iba a darles 2 en el primer culto y 2 en el segundo, ¿verdad? No hemos pasado ni el primero. Armar. La palabra lleno, aquí donde él dice, yo estoy lleno del Espíritu del Señor. ¿Decimos amén? Significa armar. Yo estoy armado. No armando, ¿verdad? Sino armado. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era niño, yo quería ser policía, hermano. ¿Alguno de ustedes quiso ser policía también? Mira, a mí no me gustaban que me regalaran carritos o muñequitos. No me gustaba. Yo pedía pistolas y arcos. Aún eso era yo feliz. Ponía mis cositas así. Yo quería ser policía. ¿Por qué creen que quería ser policía? Porque quería estar lleno del Espíritu. No, hombre. Por el arma. Yo quería sentir que se siente tener un arma. Amén. Tal vez ustedes no querían ser policías, pero alguna vez tal vez se han imaginado ustedes o les hubiera gustado, espero yo que no, disparar un arma. Solo por prueba. Está el polígono, ¿verdad? Y uno puede ir. ¿Sí o no? ¿Qué tipo de arma les hubiera gustado? A mí un martillo como el de Thor. A ver, pero ¿qué tipo de arma les hubiera gustado? ¿Una escopeta? ¿Una mini Uzi? ¿Una calibre 50? ¿Una escuadra? No, una escuadra. Yo tengo un escuadrilón ahí por si lo parece. Una escuadra, calibre 45. Una ametralladora. ¿Qué más? Un cañón. Un rifle. Más de algo, yo estoy seguro que nos hubiera gustado. Pero volvemos a la carga. ¿Para qué es un arma? Un arma, mis amados hermanos, no es para tenerla colgada ahí en la pared, ¿verdad? Amén. ¿Para qué utilizan ustedes su celular? Pues ahorita, la verdad, pastor, para todo. ¿A dónde voy con esto? De que si a alguien se le arma, mis amados hermanos, como lo mencionábamos en el primer culto, es porque se le está dando la capacidad de hacer algo, de ejecutar algo, de realizar algo, de ir a algún lugar. Por eso se le está dando la capacidad para que tenga los instrumentos, aunque no son instrumentos, son armas, para hacer lo que lo están mandando a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre instrumentos y armas? ¿Sí saben qué es un instrumento, por ejemplo? Por ejemplo, ustedes todos parecen mis hijos. Todo hay que enseñárselo. Por ejemplo, ustedes quieren aprender a cortar el cabello. ¿Cuáles serían sus instrumentos? La guitarra, pastor. No, ¿cuáles serían sus instrumentos? ¿Verdad? Entonces, tijeras, spray, crema, qué sé yo. Amén. Y alguien que quiera que le arruinen el cabello. Esos serían sus instrumentos. Pero si estamos hablando de armas, no lo vamos a mandar a cortar el cabello, ¿verdad? Si estamos hablando de armas, ¿para qué? ¿Para qué el Señor busca que nos armemos?
No me van a decir que no, pero ¿cuántas veces vieron Rambo? The Last Blood. Dicen que ustedes la vieron. ¿Para qué se arma? Para matar, dice. Pues sí, para ir a pelear en contra del enemigo y va bien armado hasta los dientes. Entonces, ¿para qué necesitamos armarnos nosotros? ¿Para qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Para vencer al enemigo, para que cuando, miren, por ejemplo, vamos a pensar, estoy pensando, hermano, puro Hollywood parece hoy, de que alguien está atado, lo amarraron, le amarraron los pies, esto es literal. ¿Qué arma va a utilizar para soltarse? ¿Qué arma utilizarían ustedes? Están amarrados de los pies, ¿verdad que sí? El cuchillo. Pero ¿y si alguien le sale a ustedes, el enemigo, le sale con un machete? ¿Qué arma van a utilizar? ¿El mismo cuchillo? ¿Qué arma utilizan entonces? Pues una que le gane, ¿va? ¿Qué le ganaría? Una pistola. O sea, me voy dando a entender de que para qué el Señor, por medio de la llenura del Espíritu Santo, para qué necesita que estemos armados. Porque van a venir ataques. Y ustedes y yo, imagínense esto en lo literal, eso solo MacGyver lo hacía, hermano. Sí, ¿conocieron a MacGyver? Así que pura juventud hay. La cosa es que MacGyver era un artista, hermano, un actor que se metía en grandes problemas. Y luego se encontraba por ahí un alfiler y con el alfiler solucionaba todos los problemas. Entonces, allá en Costa Rica dicen cuando, por ejemplo, se arruinó esto, por ejemplo, háganle un MacGyver, dice. Así, háganle un MacGyver, o sea, un chapuz. Ese era MacGyver. Entonces, el Señor nos da a nosotros, mis amados hermanos, armas para que aprendamos a utilizarlas. Pero esto solamente se puede hacer por medio de la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, tenía armas Saúl, por ejemplo. Pero ¿qué hacía Saúl con sus armas? Saúl era Saúl, ¿verdad? Ya escudriñamos un poquito de él, que con las mismas armas que él tenía, mataba al enemigo, pero también mataba a su propia familia. ¿No se acuerdan ustedes que él mismo ordenó que su propio hijo se muriera? Y porque el pueblo se le puso al brinco, fue que no lo mató, sino mata a su propio hijo. A David lo trata como hijo y le tiró la lanza también. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a utilizar esas armas para saber a contra quién hay que usarlas. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo y estamos armados, contra el que se nos ponga enfrente las vamos a usar. Y normalmente, ¿quiénes son los que más se nos ponen al frente, no? Aquellos con los que vivimos. ¿Sí? Entonces, ¿necesitamos llenura del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo, como lo estamos viendo, nos arma. Mire, pero contéstenme, hombre, que ustedes me dejan a mí como que no sé cómo. Ok, vamos a ir a una batalla. ¿Qué arma les gustaría llevar? Contéstenme, por favor. ¿Se acuerdan de aquella película que yo sé que ustedes tampoco la vieron? De los Juegos del Hambre, donde los metieron a un lugar y ahí estaban las armas. ¿Qué hicieron ellos con las armas? Fueron a agarrarlas, ¿verdad? Y algunos agarraron las armas en las que eran expertos. ¿Se acuerdan de la Katniss Everdeen? ¿Qué agarró? Ay, da cuenta que esa doctrina se la saben, man. ¿Por qué agarró el arco? Porque en esa era experto. Y si hubiera agarrado un cuchillo. Entonces muchas veces nos pasa así por la Katniss. De que andamos armados, mis amados hermanos, pero no sabemos qué arma usar. Pero avancemos, porque ya mucha película. Ahora vean el otro significado. Aquí la cosa se pone más delicada. Consagrar. Como les decía, el apóstol el día jueves nos hablaba acerca de ver al Espíritu Santo, pero dentro de esa vista al Espíritu Santo, él resultó hablando del aceite, que es figura del Espíritu Santo. Y terminó hablando acerca de que la palabra muerte, como la palabra santidad o consagrar, significan lo mismo. Significan separar, separación. La muerte, mis amados hermanos,
significa separación, pero ¿separación de qué? Si estamos hablando de muerte. Acuérdense que la palabra consagrar, yo se los he dicho, y son los mismos significados. Apartarse de, para, y lo mismo significa la palabra muerte. Entonces, si hablamos del significado de la palabra muerte, separar, ¿cómo sería? ¿Separar de qué? Si estamos hablando de que ministra muerte, ¿separar de qué? De la vida. Miren, la Biblia dice que en Génesis capítulo 38 aconteció que por aquel tiempo Judá se separó ¿de quién? ¿Y qué hizo cuando se separó de sus hermanos? Ustedes y yo sabemos que fue a pecar. Eso es muerte. ¿Pero y qué es consagrarse? Separarse de el pecado o de todo aquello que nos estorba, pero para servirle al Señor. Entonces esto, mis amados hermanos, todas aquellas batallas que ustedes y yo podamos tener en relación a la tentación o al pecado, no hay otra forma de poder vencerlas que no sea por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es que muchas veces terminamos cometiendo pecados en los cuales quizás, cuando el pecado se está ejecutando, quizás haya cierto placer, cierto deleite? Pero ya que después pasó el pecado y uno empieza a ver las consecuencias, ¿acaso se deleita uno en las consecuencias del pecado? Yo no conozco a un hijo de Dios pues que le haya abierto su corazón al Señor, que después de haber pecado se quede como que no hubiera pasado nada. Porque siempre vienen las consecuencias. Entonces, solamente, mi amado hermano, vamos a poder vencer tú y yo aquellas áreas de pecado solamente cuando nos consagremos. Pero yo creo que nos estamos dando cuenta que la consagración no viene si no hay llenura del Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo, mis amados hermanos. La Biblia muestra de que para que brote el aceite hay que machacar el fruto, las olivas. Y lo mismo pasa con nosotros, mis amados hermanos. Queremos unción, tenemos que ser machacados. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, me voy a tomar un jugo de naranja, ¿qué hay que hacer para sacar ese jugo? Hay que exprimir la naranja, ¿verdad? ¿Y será que no nos estarán sacando el jugo a nosotros ahorita? ¿Cómo se sienten? ¿Les estarán sacando el jugo? ¿No será que el Señor quiere juguito de... ¿De qué? ¿Qué sabor? De fresa. O sea, pues... Entonces, mi amado hermano, nos es necesario consagrarnos. Decimos amén. Pero vean este otro. Llenura del Espíritu Santo es igual a embarazar. Y como ustedes y yo lo hemos visto, y yo se los he mencionado más de una oportunidad, la Biblia también dice que Satanás también embaraza. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos estorbó? ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos embarazó? Es que oí tu voz ahí en el huerto y me escondí porque ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Amén. Yo les he dicho, mis amados hermanos, pero la verdad es que a veces no sé qué nos pasa. O sea, si solamente lo oímos o no le prestamos atención. Pero yo les dije hace algún tiempo, en determinado momento se va a manifestar hijos de quién somos. Y se nos ha manifestado. Ya se le fue la cara. Yo creo que por eso escuchaba abajo. Gloria a Dios. Se nos ha manifestado ¿a quién? Se nos ha manifestado a ustedes, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Creo que se nos ha manifestado a todos, hijos de quién somos. Entonces, en este punto, con todo respeto lo digo, pero ustedes y yo sabemos que en lo literal, o sea, nadie puede quedar embarazado, mis amados hermanos, si no hay un proceso de intimidad. En lo espiritual, es lo mismo. Si ustedes y yo resultamos haciendo cosas que no deberíamos, y aunque sabemos que no deberíamos, las hacemos, más de alguna semilla, porque así lo muestra la Biblia, de parte del reino de las tinieblas, permitimos que se nos sembrara, y por eso resultamos haciendo lo que ni honra a Dios, ni honra a nuestros padres, ni a la iglesia, ni a nosotros. Pura deshonra todo. ¿Pero por qué lo resultamos haciendo? Porque la Biblia dice que los siervos del Señor, ¿verdad?, sembraron semilla en el terreno, pero cuando los siervos estaban dormidos, vino el maligno y sembró su semilla también.
¿Y cuál es el conflicto, mis amados hermanos, con una tierra fértil? Que si le siembran una buena semilla, da fruto. Y si la semilla, digamos, como lo muestra la Biblia, es cizaña, ¿qué va a pasar con esa semilla? Va a crecer. ¿Por qué? Porque es buena tierra. El único problema es, ¿buena tierra para qué? ¿Alguno de ustedes se atreve a abrirme su corazón y a decirme que cuando estaba en el mundo era bueno para maltratar? Yo era bueno para maltratar, hermano. ¿Ustedes? No había ningún otro bueno aquí para maltratar. Yo todavía soy bueno, pastor. Buenísimo. Pero yo era bueno para maltratar. A mis amigos maltrataba. ¿Qué tal vos? Y así, para saludarlo. Ese era el saludo. ¿Te imaginas si hubiéramos estado peleando? Que Dios tenga misericordia. Pero ustedes no. ¿Para qué eran buenos ustedes entonces antes de Cristo? ¿Para qué? Maltratar a la persona. Ah, también para maltratar. Vaya que no nos pusimos a alegar, hermano. Pues sí, los demás, ¿para qué eran buenos? Antes de Cristo, ¿verdad? ¿Para escuchar música? Aleluya, te agarré caído. Eso era antes de Cristo, ¿va? No me da testimonio el Espíritu, fíjense usted. No me da testimonio el Espíritu. Pero gloria a Dios porque se atrevió a hablar. Embarazar. Entonces sabemos que, mis amados hermanos, vuelvo a la carga, un embarazo no pasa solo así por así. Hay que tener comunión. ¿Sí o no? Pues miren, con todo respeto, pero es que es el significado que está ahí. No creo yo que una persona, ese hombre me gusta, me voy a dejar embarazar de él. Solo así ni lo conoce. ¿Será que así es la cosa? No. A menos que sean Cristiano Ronaldo, que él alquiló vientres. Bueno, me gusta esa. Pónganle mi semilla y le voy a pagar tanto. Y así nació su primer hijo. Y así lo sigue haciendo, que Dios tenga misericordia. Gracias, Señor, se puede ganar. Perdonen por tanta carnalidad, hermano. Ok, se deposita una semilla. Pero ¿cómo tiene que estar el óvulo? Fértil. Aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, nos usa a nosotros los ministros y pone su semilla. ¿Y cómo tienen que estar ustedes? ¿Cómo tiene que estar ese vientre espiritual? Fértil. ¿Para qué? Para que cuando venga la semilla de parte del Señor, entonces empiece, mis amados hermanos, a dar frutos, como lo que muestra la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Y qué pasa en lo literal después de 40 semanas? Aparece el dolor de apéndice. ¿Va? ¿Qué pasa? Se da a luz. Y aparece ahí su hijo, su hija, el fruto del vientre. Amén. Y todos ustedes esperando que sean guapísimos, pero cuando uno mira, está lindo, está lindo. Pero conforme van creciendo, ¿acaso no se ponen bien guapos? ¿Sí o no? ¿No se dan cuenta? ¿Sí cuando nacieron? Cuando nacimos, mejor. Me quisiera hablar más de este punto, pero ya se me fue el tiempo. Fielmente. Fielmente. Miren que no dice fiel. Dice fielmente. Como por ejemplo, fielmente has actuado. Fielmente has andado. Fielmente has guardado mi palabra. O sea que no tiene que ver, mis amados hermanos, con una persona, sino con las acciones de dicha persona. De que no sé, ustedes y yo podemos decir, yo soy fiel. Pero ¿qué dicen nuestras acciones? ¿Qué dicen lo que hemos hecho? ¿Dirá que somos fieles? ¿O dirá que, mira, yo te aconsejo que con este mejor no te juntes, pues? ¿Se imaginan ustedes? Es un pensamiento. Que alguna vez un padre, vamos a pensar que tiene 5 hijos, y que el padre le diga a uno de sus hijos, con tu hermano mayor, por ejemplo, no te juntes. ¿Alguna vez se los han dicho sus papás? No, pastor, con el menor. ¿Qué tendría que pasar por el corazón de un padre para que le diga a uno de sus hijos, no te quiero junto a tu hermano?
Ayúdenme, pues, ¿qué tendría que pasar? Y se me quedan viendo, pero yo miro que ni pensando están, hermano. Porque se echa a ver que ni pensando están. ¿Qué tendría que pasar en el corazón de un padre para decirle, ay, eso es porque no me contesta? Para decirle, separate de tu hermano, pero no te quiero junto con él. Que han tenido malos pasos. ¿Verdad? Por ejemplo. Quizás en toma, en pandilla. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez el pobrecito anda tomando, anda en pandillas y el hermano se junta con todo el dolor del corazón, pero que no se pierdan los dos. Entonces, por eso, sepárate. ¿Y en dónde se va a ver que al que le están diciendo sepárate es fiel? Actúa con fidelidad. En que se separa, ¿verdad? Pero ¿y si empieza a andar a escondidas con el hermano? Miren qué tremendo el ejemplo, mis amados hermanos. ¿No es fiel? Bien, por más que queramos buscarle, mis amados hermanos, y acomodarle, no ha conocido la fidelidad. ¿Por qué? Porque no ha conocido la llenura del Espíritu Santo. Pero yo creo que no estoy convencido con esa respuesta. ¿Qué más? Bueno, que creo que ya se lo dije. Para que un padre llegue a decirle eso a un hijo, no significa que el otro no le importe, ¿verdad? Sino significa que no quiere que se le pierdan los dos. Pudo haber fallado también. Amén. ¿Y qué nos corresponde? Ser fieles, mis amados, ¿eh? ¿Por qué creen ustedes que Jesús le dijo a sus discípulos, hay cosas que tengo que decirles, pero aún no son capaces de entenderlas o de sobrellevarlas? Tal vez el Señor les pega una revelación y se vuelven locos. Hay cosas, no me acuerdo a cuál de los apóstoles le dijo, creo que fue a Pedro, que tú no entiendes ahorita, pero a su tiempo las vas a entender. Así le dijo Jesús al apóstol Pedro. Hay cosas, mi amado hermano, que a nuestro parecer como hijos muchas veces no entendemos. Yo no sé si les ha pasado ahorita como hijos. ¿Alguna vez tuvieron ustedes la sospecha de que su papá prefería, o sus papás, mejor dicho, preferían a alguno de sus hermanos? ¿Tuvieron la sospecha esa? Miren los dos, Raúl dice que sí, Luis dice que sí. Son bromas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa sospecha? A mí se me hace que mi papá prefiere a aquel. Hay un ejemplo bíblico, ¿verdad? En los padres de Jacob y Esaú. Uno quería a otro y la otra quería al otro. ¿Pero por qué se sospecha? Porque tenía referencias a uno de ellos. ¿Será que como padre uno puede tener preferencias? ¿O será que a veces como hijos, un hijo es más fiel que el otro? Yo pienso, como padre, les digo, cuando nació Mercy, lógicamente, amarla, ¿verdad? O sea, no es porque, estoy obligado, no, sino, la tengo que amar, es mi hija. Pero cuando nació Adonai, no, yo ya amo a Mercy, para Adonai ya no hay amor. Así es la cosa, padres. Yo no sé qué hace Dios en el corazón de uno, pero uno no puede amar más al otro, ¿no? Entonces yo creo, mis amados hermanos, que esto de la llenura del Espíritu Santo para alcanzar esto de ser fielmente, tiene que ver con la cercanía de uno. Porque Dios nos ama a todos por igual. ¿Amén? ¿O creen ustedes que Dios ama más al hermano o a la hermana que tienen a la par? Solo miren la carita, se van a dar cuenta que no. No puede Dios amarlo más. Es pecado que lo ame más que a mí. Pero, ¿en qué se echa de ver que probablemente yo crezca antes que él? Que él es un infiel, pastor. Amén, tiene razón. En que yo estoy procurando por ser un poco más fiel. Y esto no es, yo voy a ser más fiel que vos. No, no se trata de eso. Se trata de acercarse al Señor y entonces al que es fiel, Él lo llena. ¿Me voy dando a entender?
¿Y por qué a mí me cuesta? Porque no está lleno, porque no está llena. Entonces se echa de ver de que es un cachito infiel. ¿Qué hay que hacer con ese cachito? Quitárselo. Pero quitárselo, no que se quite este y le sale el otro. ¿Me voy a no entender, mis amados hermanos? ¿A cuánto les gustaría ser bien armados? Y bien armados, ser enviados a Ucrania. Pues sí, porque si se van a armar, ¿para qué se van a armar? Ah, no, para ir allá a París, pastor. Ahí a Le France. ¿Cuánto les gustaría consagrarse un poquito más? Solo un amén vi. Pero sí entienden lo que están diciendo. Consagrarse un poquito más es apartarme un poquito más de aquello que me desconsagra. Entonces mejor sigo como estoy, pues. Con todo respeto, por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque para consagrarse hay que apartarse de la muerte y acercarse a la vida. ¿Qué dijo claramente Dios? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escojan. Dice que había una reina que era coja, y a los que le decían que era coja, ella los mandaba a matar. Entonces apareció un hombre muy sabio y le dijo: ahorita vas a ver que yo le voy a decir a la reina que es coja. ¿Te va a matar? No, yo le voy a decir. Y llegó con la reina y le llevó una rosa y un clavel y se los puso así. Reina, le dijo, entre la rosa y el clavel usted escójale. ¿Y qué creen que hizo la reina? Ay, qué tierno. Pero le está viendo que era coja, no que escogiera. Ay, ya entendí, pata. Entonces le dijo sus verdades. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero fue fiel. No que hubieran sido nosotros, vos te parece la neca. De una vez, muertos. ¿A cuánto les gustaría estar embarazados del Espíritu, mis amados hermanos? ¿Entienden ustedes eso? Embarazado del Espíritu. ¿Qué significa eso? Estás dando fruto constantemente, constante. Que se eche de ver que en realidad este hermano, esta hermana solo embarazada vive. ¿Por qué? Porque cada vez un fruto diferente, otro fruto y otro fruto y otro fruto. Amén. Ya no les gustó, ¿ah? Y por último, con esto termino, traen engañados los elementos. Amén. Fielmente. ¿A cuánto nos gustaría actuar fielmente en todo? Que si estamos en escala estoy. Que si nos piden ubicación, no, pero ahorita no estamos pensando en eso. ¿Quién nos podría decir algo? Nadie. ¿Por qué? Porque tenían ahí el montón de burros, tenían ahí el montón para poder escoger. ¿Y quién les podía decir algo? Nadie. Pero una vez se enamoraron y escogieron a Brad Pitt. Fíjense, Luis está así. Ok, se enamoraron. Le dijeron sí, acepto. ¿Quién les podría decir algo? Nadie, pastor. Amigos con derecho, nada más. ¿Alguien les podría decir algo? Hermanos, ¿si están conmigo o no? ¿Ya se casaron, pues? Pero igual todo el mundo, no vale. Porque si se enamoraron y le ven su corazón, tienen que respetarlo, no me enojen, por favor. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién les puede decir algo? Aquel es el que se enamoraron, aquella es la que se enamoraron. Si no, ¿para qué están jugando con ella? No me enojen. Sí, el que así es. Tiene todo el derecho. ¿Por qué? Porque ustedes se lo dieron. Espiritualmente hablando, ¿quién tiene el derecho de decirles algo? Nadie, menos usted. Si no, yo aquí no estoy bromeando. Si así lo consideran, así es. Pero ¿qué creen que va a pasar con la fidelidad?
le van a ser fieles a otro, a otra. Amén. Y si estaban bajo estas alas, entonces se entiende de que merecemos ser fieles recíprocamente. Amén. Entonces eso es lo que a nosotros nos estorba, mis amados hermanos, que no conocemos la fidelidad, porque lamentablemente le somos fieles a todos. Y según nosotros es la fidelidad. No, ser fiel es serle fiel a alguien, pero darle la espalda a todos los demás. Cuando nos enamoramos y probablemente nos casamos, ¿qué pasó con todos los pretendientes y las pretendientas? Ahí están todavía, pastor, pero eso no es fidelidad. Y cuando la pastora y yo nos casamos, por ejemplo, ella tenía su Facebook 5,000 seguidores. Entonces hablamos, bueno, ¿qué hacemos con los Facebook? Se eliminó uno y al otro se le puso por nombre: Esposos Hernández. ¿Y quiénes son los esposos Hernández? Y entonces lo que a ella le escriben no lo puedo ver yo, y lo que a mí me escriben lo mira ella. Ah, pura fidelidad, pastor. ¿Es eso fidelidad? ¿Cómo es la fidelidad entonces? Si no, ¿para qué tenemos? Ya me estoy ministrando. Eso no es fidelidad. Pero sí es cierto, pastor, ¿qué les importa? ¿No? Solo es un ejemplo que estoy poniendo. A mí se me hace, pastor, que ustedes también son infieles. ¿Sí o no? O todos hijos, o todos sentenciados, dijo el apóstol. Entonces, mis amados, si vamos en realidad a demostrar fidelidad, es que es en todo. Bien, yo no sé si ustedes han visto, pero yo sí he visto. Además, ahorita en internet ustedes miran de todo. De que hay unos videos por ahí en donde él está viendo a una mujer. ¿Y qué hace ella? Ay, no sé, pastor, yo no sé si no lo he visto. Le pega a él. Luego, porque es una broma que hacen. Primero le agarran una pareja y le mandan una mujer. Entonces él empieza a ver. Y la novia o lo que sea se enoja. Pero luego le mandan un hombre a la misma mesa y ella empieza. Ay, no quiere que el otro se enoje. ¿Me voy a entender? Mejor mándeme el video, pastor. No. ¿Me di a entender? Entonces muchas veces así queremos que nos sean fieles, pero no conocemos qué es la fidelidad. Y lo que se siembra, se cosecha. Pues ustedes quieren ser enviados a las naciones. Ni un amén. Entonces ahí dejémoslo. ¿Oramos? No, pastor, yo sí quería. Pero ya vamos a orar. Oremos. Amén. Amén.